Bienvenidos nuevamente a este espacio de capacitación y de discusión del deporte. Hoy contamos con la disertación de nuevamente alguien muy de la casa, Naná, además de ser licenciada en Kinesiología y Fisiatría, que es el tema en que va a estar enfocada esta charla, particularmente direccionado a la prevención de lesiones en el retorno al entrenamiento, ya que todos tenemos la esperanza de que pronto volvamos a los entrenamientos en algún momento. Naná además es profe de educación física y es entrenadora, con lo cual todo esto le da un valor agregado a su disertación, ¿no? Porque es alguien que conoce el tema bien desde todos los aspectos. Además se está dedicando o está orientando su carrera también a la parte de formación, ya que es jefa de cátedra de fisiología en la Fundación Barceló. Bueno, nada, la verdad que es un placer poder presentarla, seguramente ha preparado algo muy bueno para darnos. Además tenemos de que se haya unido a esta charla el doctor Claudio Croci, que es el médico del club, con lo cual se jerarquiza este espacio, y nada, sin más preámbulos, Naná, todo tu tiempo. Bueno, muchas gracias Gus, gracias Pedro por la invitación, un placer Claudio también que estés, la verdad que nos conocemos y capaz en esta faceta no, así que nada, va a estar bueno también. Muchas gracias. Me podés corregir en lo que quieras, mira que acá que sabe sos vos, no yo. Bueno, buenas tardes a todos, ya igual ahí Gus más o menos comentó un poco, en realidad desde que empezó toda esta cuarentena, y como yo me dedico un poco a la parte de lesiones deportivas, más allá de lo que hago en el consultorio, empecé con algunas charlas con respecto a las lesiones deportivas. En realidad tenía que ver con esto de poder sacarle algo bueno a toda esta situación que a nosotros que vivimos en el club y vivimos del club, nos estaba generando muchas ansiedades. Entonces capaz esto de poder sacarle algo bueno, dar información, o poder tener algún ida y vuelta con quienes estamos en el mundo del deporte, estaba bueno. Y a medida que fue avanzando el tiempo, las charlas que fui dando en otros clubes, en otros deportes, obviamente empezaron a surgir los miedos y la esperanza esta de que hablaba Gustavo, de bueno, volver, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Todo esto es una situación muy, muy compleja y sobre todo muy distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces, ahí empecé un poco a la investigación y al armado de estas charlas, que no es más que en realidad mi intención no es una cuestión teórica o de dar cátedra, sino de poder entre todos hacer como una especie de grupo de autoayuda y con un poco de información, que siempre es lo que a veces falta o lo que nos genera estas incertidumbres. Hablábamos antes de conectarnos con Pedro, que a veces la mala información o la desinformación genera un montón de miedos en todos los aspectos, y bueno, a veces traer un poco de claridad baja ansiedades, y uno puede ver de alguna manera cómo laburarlo. La idea de esto es decirles que, o sea, no vengo a decirles, bueno, cómo vamos a trabajar o cómo se tiene que trabajar, porque cada uno lo va a saber, porque acá somos todos profesionales, pero sí capaz tener algunas informaciones sobre cosas con las que no estamos familiarizados y nos puede llevar a armar un debate y armar buenos laburos, y por sobre todas las cosas evitar que se siga prolongando el tiempo del deportista fuera de la cancha, ¿sí? Que hasta antes de la cuarentena o hasta antes del COVID, esto parecía solamente cuando aparecía una lesión. Hoy por hoy nos agarró una pandemia que nos hace quedar afuera de la cancha todos sin necesidad de tener una lesión. Entonces, bueno, la idea es un poco empezar a trabajarlo desde ahí y, bueno, y ver cómo podemos encarar la vuelta. Bueno, un poco para arrancar, como les dije, como de esto tiene que ser un ida y vuelta, me pareció piola poder poner ciertos puntos en los que nosotros nos tenemos que poner a pensar para enfrentar la vuelta a la actividad. En realidad, nosotros no tenemos la ciencia cierta de saber cuándo ni cómo, pero el cómo sí lo tenemos que empezar a trabajar. Desde el club se está trabajando y muy bien, empezando a armar las diferentes disciplinas, los protocolos, bueno, todo lo que tenga que ver con la prevención y el cuidado que tenemos que tener en esta nueva normalidad que vamos a tener,
y por suerte nos acompaña Claudio, que de esto sabe y un montón, pero esto es como un poquito más específico, vamos a hablar un poquito más sobre el deporte, y poder ver cómo enfrentamos esta actividad propiamente dicha, ¿sí? A nuestro deporte, al que a cada uno le toque. Entonces, me parece piola que podamos empezar a reflexionar un poco cómo vamos a tomar al deportista, ¿sí? Yo siempre digo que al paciente, o al deportista, o al alumno, o bueno, a quien yo pueda tener, yo lo voy a tomar como un todo, no es solamente el que viene a hacer hockey, o el que viene con una lesión, o el alumno que viene solamente a mi materia. Yo lo tomo como un todo porque me parece que desde ahí voy a poder abarcar mucho más para poder transmitirle. En este caso no pasa lo mismo. Entonces, me parece que para poder volver, nosotros tenemos que tener al deportista, por un lado, en el aspecto personal, empezar a investigar, ver, obviamente que es muy difícil, son muchos deportistas, nosotros somos uno solo, pero bueno, seguramente podamos tener herramientas para hacerlo. Nada, ¿qué fue de su vida durante este periodo? Porque a todos nos afectó de alguna manera u otra, y a nosotros hoy nos toca tener el rol de ser guías de ellos, y poder saber qué le pasó, cómo estuvo, cómo la pasó, dónde la pasó, cómo fueron sus días pasados. En el aspecto, cómo lleva esto al aspecto psicológico y emocional, y no me quiero meter en materias que no me competen, como por ejemplo psicología deportiva, pero sí somos un poco esto de saber emocionalmente cómo está el deportista, porque a nosotros nos sirve, ¿sí? Yo siempre en la facultad tenía una profesora que nos decía eso, ¿sí? La cabeza de un deportista es el 90% de su accionar en el deporte, ya sea con éxito o sin él. Sabemos, sobrados ejemplos tenemos de que capaz cuando un deportista no está en su mejor momento emocional, o porque tiene problemas de trabajo, de la familia, la pareja, los hijos, o lo que fuere, y generalmente eso se traduce en la cancha. A veces se puede traducir, ¿cómo se dice?, por algo bueno, porque a veces es la descarga, es el lugar, entonces nada, no parecería, y a veces se puede traducir en, bueno, bajó el nivel, ¿qué le pasó?, no jugó como siempre. Bueno, en este caso va a influir muchísimo más, por eso es que me parece que tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos, desde lo emocional y lo personal, como para saber realmente con qué deportistas nos vamos a enfrentar, más allá de lo físico o lo deportivo propiamente hablando. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros, y sobre todo los que trabajamos en el club, saquemos aquellas actividades que son de tipo obligatorias, como puede ser educación física o el colegio, siempre corremos con la ventaja de que nuestros deportistas vienen a hacer el deporte que quieren y que les gusta, ¿no? Entonces, esa es su descarga. Aun cuando su descarga sea, no sé, ir a un partido y pelearse con el árbitro, con un compañero o con el propio entrenador. Esa es su descarga, y es algo que en 4 o 5 meses no hemos tenido. Entonces, hay que tener en cuenta. Y por otro lado, por supuesto, tener en cuenta el aspecto deportivo, es decir, bueno, cuántos y qué tipo de entrenamiento pudo haber realizado. A ciencia cierta, nosotros los entrenadores nos basamos en que mantenga una cierta actividad, pero sabemos mejor que nadie que no es lo que nosotros buscábamos, ni mucho menos el trabajo que tenga que ver con el deporte en sí. Y esto conlleva a poder hablar del aspecto corporal. Bueno, a ver, ¿qué pasó en ese tipo de actividad que hizo este deporte? ¿Sufrió alguna lesión? ¿Tuvo alguna dolencia? ¿Qué tipo de posturas? Nos pasa a todos, y calculo que, de hecho, me pasa a mí. Yo ya no sé más o menos en qué postura, o en qué sillón, o en qué silla, o en dónde ponerme para poder dar una reunión de Zoom, por ejemplo. Y eso debe haber modificado la postura de muchos deportistas, que seguramente la modificarán cuando tengan que volver a la actividad, ¿sí? Recuerden que nosotros, cuando hacemos una actividad, la postura específica no es la anatómica, la que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros no vamos caminando con las piernas flexionadas los que jugamos al hockey, o van saltando los que juegan al básquet. Entonces, hay como un reequilibrio de postura constante que lleva como 5 meses en no tenerlo al deportista. Entonces, uno tiene que también tener en cuenta más o menos estos aspectos a modo reflexivo, o a modo de, bueno, disparador para, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener en cuenta esto? Bueno, por esto que decía recién, nosotros lo que enfrentamos fue un entrenamiento diferente que no se acerca a lo que realmente es el deporte, ¿sí? La mayoría de nosotros recibimos, y la verdad es que en esto hago un paréntesis y me saco el sombrero con todos los entrenadores del club, propios los míos, no porque son los que tuve y sufrí durante estos meses, que han hecho de todo y un montón de cosas muy buenas, pero bueno, dentro de las posibilidades que se pudo dar, y yo creo que el objetivo estuvo más que nada en, bueno, mantengamos la actividad de este deportista, más allá si se acerca o no a la actividad propia del deporte. Entonces,
uno tiene que tener en cuenta esto, porque sabemos, como les dije antes, que ese cuerpo del deportista no es el mismo que dejamos en marzo. Ni siquiera es el mismo, lo podríamos comparar con el deportista que, no sé, que empieza después de una pretemporada, porque no tiene nada que ver, porque en el último de los casos la pretemporada, primero, son mucho más cortas las vacaciones, y segundo, siempre hay otro tipo de actividad. En este caso la actividad fue bastante nula. Entonces es como que tenemos que tomar algo de cero, tenemos que ver al deportista desde ese lugar, desde ese punto, ¿sí? Y obviamente nos va a llevar a pensar qué es lo que hay en juego para volver, porque ya nos tenemos en juego, cuando nosotros nos planteamos una pretemporada, no estamos hablando de, bueno, qué hay en juego, qué objetivo, cómo nos vamos a poner como equipo, qué vamos a hacer como cuerpo técnico. Hoy hay en juego otras cosas. ¿Cómo se varió la motivación? ¿Qué tipos de objetivos tiene el deportista y el cuerpo técnico para poder volver a enfrentar esta vuelta? Y por supuesto, nuestro propio cuerpo está en juego, ¿sí? Entonces, en esto empezamos a tener ciertas respuestas, como cambiar los objetivos, generar nuevas motivaciones y reeducar el cuidado del cuerpo. Pero yo creo que de ninguna manera vamos a poder hacer estas respuestas si nosotros no planteamos al deportista, como les dije antes, como un todo, en todos los aspectos que les venimos hablando. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a ver el cómo. Es más una idea de cómo podríamos, en base a capaz la experiencia que a mí me puede dar la rehabilitación, sobre todo las lesiones, ¿sí? Yo siempre soy una convencida de que cuanta más información tenga el deportista, cuanta más información tenga el paciente, en este caso cuando viene a mi consultorio, me es mucho más exitosa la rehabilitación que si yo hago como la vieja escuela de no decir, de no hablar. Bueno, en este caso es lo mismo, nosotros también necesitamos de información del deportista sobre todo este tiempo para saber, bueno, cómo lo enfrentamos, ¿sí? Y como dije antes, me parece que cuanto más uno sabe, más baja ansiedades. Esto no quiere decir que los riesgos puedan estar, sino que uno intenta bajar la ansiedad porque sabe cómo actuar en tal caso. Entonces hablábamos antes que lo que había en juego en este caso sería la motivación, serían el planteamiento de los objetivos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, el propio cuerpo del deportista. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esas preguntas que nos estamos haciendo? Bueno, vamos a tener que empezar a saber que vamos a tener que cambiar de objetivos. Nosotros como técnicos, o nosotros como profesionales de la salud, cuando hablo en el caso de rehabilitación, ¿sí? Objetivos que tengan que ver con lo deportivo, objetivos que tengan que ver con lo personal, objetivos que tengan que ver, por supuesto, con el entrenamiento, ¿sí? Más allá de que también hay mucha incertidumbre en la vuelta de, bueno, cómo las asociaciones o cómo los torneos se van a llevar a cabo. Nosotros tenemos que saber de que no podemos enfrentar a un deportista hoy a un entrenamiento como el de una pretemporada, porque no sería el objetivo. Yo creo que hoy por hoy tendríamos que tener en cuenta que nuestro objetivo como entrenadores sería, bueno, evitemos una fatiga, o evitemos esto que decíamos al principio, de alejarlo más tiempo de esto que es su descarga y que la necesita más que nadie. Pero si yo no tomo al deportista en esos aspectos que hablamos antes, es como más difícil, ¿sí? En el caso de los profesionales de la salud, y bueno, vamos a tener que tomar a esos deportistas que vengan al consultorio con otro objetivo. Ya no va a ser el objetivo de, bueno, yo tengo que volver a la cancha porque tengo que jugar en la final, o yo tengo que volver... No. Te voy a cuidar, te voy a rehabilitar, vamos a trabajar en, no sé, en alguna lesión, en alguna dolencia, en la postura o por lo que fuera que esté viniendo ese deportista, para poder, para que vos puedas mantener esta actividad, ¿sí? Y van viendo de que esto se va como unificando en criterios. Si nosotros pudiéramos tener esa gran capacidad del trabajo interdisciplinario, creo que ahí empezamos con esta clave para poder volver, ¿sí? Para tomar al deportista como un todo, también nosotros tenemos que trabajar de una manera integral. Entonces, este trabajo interdisciplinario, por supuesto, va a incluir al cuerpo técnico. Cuando hablo de cuerpo técnico, hablo de los DT, los preparadores físicos, también los coordinadores, ¿sí? Un cuerpo técnico, que pueda, el que tengamos, porque tampoco ahora nos vamos a empezar a inmolar, bueno, pero yo no tengo, porque por supuesto que no hay presupuesto para tener el cuerpo técnico que todos los deportistas queremos tener. Pero el que tenemos, bueno, ese es el que hoy va a jerarquizar nuestros nuevos objetivos, ¿sí? Tener contacto con los profesionales de la salud, los que no tienen la posibilidad de poder tener un kine, un nutri, un psicólogo deportivo, bueno, tener esta apertura
con los que tengan cerca, o que si algún deportista tiene en la cercanía, porque qué sé yo tengo muchos pacientes que vienen y que yo me contacto con entrenadores, bueno, de hecho acá la verdad es que no sé quiénes están, pero yo he atendido chicas de vóley, he atendido chicos de handball, he atendido en futsal, y siempre tuve ida y vuelta con los entrenadores. Primero porque no me corresponde meterme capaz en un campo que no manejo, o no es el mío, y segundo porque ida y vuelta permite esto, ¿sí? Que nosotros podamos formular estos objetivos. Bueno, en este caso, cuando hablo de esto, hablo en la común, ¿sí? En una vida común. En esta nueva normalidad que vamos a tener en nuestra vida deportiva, tiene que estar muchísimo más arraigado. Tenemos que tener un poco esta apertura profesional, porque en esa apertura profesional también se van delimitando los roles. Entonces yo como kinesióloga sé hasta dónde voy a ir, y entonces lo que voy a hacer a mi paciente es, bueno, pero anda a entrenar, porque yo no te quiero sacar de la cancha. A mí no me interesa que vos sigas más alejado de lo deportivo. La realidad es que tenés una lesión, o que estás propenso a una lesión. Entonces vamos a hacer esto. Contactémonos con tu preparador físico, contame qué es lo que están trabajando, y yo le voy a decir, mira, la verdad que él todavía carga no, pero que vaya y que haga la parte de tren superior, suponiendo alguna lesión del miembro inferior, ¿sí? Es un poco el ejemplo de la idea de cómo trabajar. Ni hablar, cuando hablo de profesionales de salud, ni hablar, y creo que los que más van a trabajar son aquellos nutricionistas, porque sí, la realidad es que nos cambió la dieta a todos, nos cambió la ansiedad a todos, y por más, por menos, y vamos a tener que tener en cuenta que ese deportista, de nuevo, no va a estar en el mismo estado cuando no fue, que cuando arrancó todo esto, pero no porque se comió la vida o no hizo nada, no, porque es natural, ¿sí? Porque es natural, porque el sedentarismo mínimo que pudo haber tenido ya llevó que cambiara todo su metabolismo, ¿sí? Es mucho más fácil para el cuerpo acostumbrarse a ser más vago que a ser más activo, ¿sí? Entonces, poder nutrirnos de todo, valga la redundancia, de todos estos profesionales, a nosotros nos van a llevar a tener un trabajo interdisciplinario. Y fundamentalmente, hacer partes a los deportistas de esto. ¿Sí? Esto es lo que hablaba yo al principio de la información. Nadie dice que vos le des la responsabilidad al deportista de que haga los entrenamientos, de que haga la rehabilitación, pero si nosotros le estamos dando ese ida y vuelta y esa capacidad de apertura, de decir, bueno, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste sin laburo? ¿Cómo estuvo este tiempo? ¿Con quién viviste? ¿Con quién no viviste? ¿Cómo la estás pasando? A vos ya le estás dando al deportista una vía que capaz no veían vos si hubiéramos estado en un torneo normal. Y eso permite también de que él también sea responsable con lo que él te dice, porque ¿cuántos deportistas hay o cuántos jugadores hay que te dice no me duele nada, o no refiere un dolor, o no refiere una lesión porque quiere jugar el sábado, porque sabe que si no, no lo ponen? Bueno, empecemos a cambiar esto, aprovechemos esta etapa, esta negativa periodo en el que nosotros no tuvimos, ¿sí? Para sacar algo provechoso y algo bueno. Empecemos a abrir estos canales de confianza para que ellos puedan devolvernos esa misma responsabilidad. Con lo cual creo que la clave para el regreso va a estar en crear un buen aparato del trabajo preventivo sobre las lesiones deportivas, ¿sí? De nuevo, el objetivo está en no alejar más tiempo a este deportista de la actividad en sí. Bueno, lo que más aleja a un deportista de la actividad es la lesión. Y la verdad es que estamos muy propensos a tener deportistas con cataratas de lesiones. Ayer un profe me dijo, van a venir cataratas de lesiones, y la verdad es que fue un concepto que me dio gracia, pero que realmente es así. Pero también está el miedo a esto, ¿sí? El miedo del deportista, el miedo de nosotros, de saber, bueno, hasta cuándo yo le doy, hasta cuándo no. Y de nuevo, yo creo que esto va a bajar un poco con lo que tiene que ver con la información, ¿sí? Entonces a mí me gustaría brevemente poder definirles a qué nos llamamos nosotros en rehabilitación o en kinesiología deportiva, qué es lo que es una lesión deportiva. Todos conocemos lo que es una lesión, pero en kinesiología deportiva no en vano es una especialidad. Nosotros hablamos de que la lesión deportiva la definimos como la mayor problemática de un deportista, porque ¿qué pasa? Te aleja de lo que ellos hacen, que es el deporte, que es el juego. Como proceso, la lesión va a tener una causa, un efecto y una consecuencia, que por un lado es el concepto, o conceptualiza lo que es una lesión deportiva, y que por el otro tiene que ver con el impacto que genera la lesión, ¿sí? Dejar de jugar, la afección en la vida diaria, porque no es que hace esto toda su vida, entonces el deportista o el jugador va a tener una vida diaria afectada. Si tiene un esguince, vamos a algo sencillo, tampoco hablemos de una lesión muy grave,
¿sí? Por lo pronto va a caminar de diferente manera, va a tener otras dolencias, va a tener otras molestias, ¿sí? Y la lesión deportiva tiene una causa bastante unificada, que tiene que ver con el gesto propio del deporte. Como yo decía al principio, los que hacemos deporte no tenemos posturas o posiciones que son anatómicas. Como les dije antes, o sea, nosotros las jugadoras no andamos caminando flexionadas, ni los de básquet van haciendo saltos por ahí, ¿sí? La realidad es que cada deporte tiene una posición anatómica que no es la normal a todos nuestros días. Como nosotros tomamos al deportista desde las etapas formativas, por supuesto que ese cuerpo se va reequilibrando. Pero a veces esos gestos técnicos con respecto a la postura, con respecto al crecimiento, o mismo con el tiempo de sedentarismo, de vacaciones o de no actividad, genera que haya ciertos gestos que provoquen alguna que otra lesión en el acto deportivo, ¿sí? Y este concepto de lesión deportiva nos lleva a clasificarlas, ¿sí? No quiero aburrirlo, la realidad es que hay una clasificación enorme, pero me parece que está bueno que sepamos exactamente, nosotros como trabajadores del deporte, qué tipo de lesiones hay dentro de las lesiones deportivas. Primeramente las vamos a clasificar según la estructura que se lesiona, ¿sí? Nosotros podemos lastimarnos los ligamentos, los músculos, las articulaciones, los huesos o los tendones. A veces todo, a veces algo compartido, a veces algo combinado, ¿sí? Pero cualquiera de las lesiones en cualquiera de estas estructuras van a provocar que esa estructura no esté funcionando para lo que necesite, pero que las demás, porque por suerte tenemos un cuerpo humano bastante inteligente, empiecen a trabajar de manera sinérgica, es decir, de manera solidaria, y entonces tengan más trabajo, ¿sí? Como para ejemplificarlo y no aburrirlo. Si nosotros tenemos un desgarro, vamos a suponer del tendón de algún músculo, ese tendón está lastimado, por lo tanto no está cumpliendo su función, pero eso no quiere decir que la función protectora, la función de contracción de ese músculo no existe. Sí, está existiendo a través de otros tendones o a través de otros ligamentos que están agarrados a esa misma articulación. Con lo cual, ese ligamento que está agarrado a esa articulación está trabajando por lo que él tiene que hacer, más lo que está haciendo por la estructura lesionada, ¿sí? Fíjense cuál es la importancia de saber cuál es la estructura que yo me voy a lesionar. Porque en la medida que yo sepa qué es lo que yo me estoy lesionando, voy a saber qué es lo que no está trabajando y qué es lo que va a estar más fatigado cuando esto pase, ¿sí? O con más sobretrabajo cuando esto pase. Por lo tanto, no solamente nosotros los kinesiólogos somos los que tenemos que saber eso, también lo tienen que saber quienes van a trabajar físicamente con ellos, quienes van a trabajar técnicamente con ellos, y por supuesto el mismo deportista lo tiene que saber, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a generar esta responsabilidad y esta reeducación del cuidado del cuerpo que hablábamos antes, ¿sí? Si él sabe que si él no dice una lesión o no dice un dolor, pero sabe que si no lo dice hay otras estructuras que se pueden lastimar, entonces va a saber de que si él no lo dice ahora, más adelante puede tener más gravedad. En realidad la mayor parte de las veces que tengo deportistas en el consultorio le digo lo mismo, mirá, si a vos hoy no haces esto que te estamos diciendo todos como trabajo para rehabilitarte, lo más probable es que te alargue mucho más la estancia sin jugar, ¿sí? Ponerlos en conciencia y ponerlos como parte del tratamiento, porque en definitiva son los que están sufriendo y son los que nos tienen que ayudar, ¿sí? Y a partir de las estructuras que se lesionan vamos a tener dos tipos de lesiones deportivas, ¿sí? Vamos a tener las que se llaman lesiones accidentales, que son aquellas a las que podemos definir un momento en el que comenzó la lesión, ¿sí? Son los esguinces, son los desgarros, es el momento en el que definimos, en el que me doblé el pie, en el que se me dobló la rodilla, en el que sentí el tirón, en el que sentí que se rompía el tendón, en el que sentí que se me iba la rodilla. Bueno, todas esas cosas son los síntomas que nosotros después traducimos para poder saber qué tipo de lesión. Y después tenemos aquellas lesiones que se las denominan crónicas, que tienen que ver con aquellas que no tenemos un momento determinado en las que aparecen, ¿sí? Son esos en los que me empieza a doler el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro, y termina siendo una tendinitis. ¿Por qué? Porque están relacionadas con esto que hablábamos antes del gesto técnico, ¿sí? Supongamos el hombro doloroso del voleibolista. Generalmente es una tendinitis del tendón del bíceps. Tendinitis es una inflamación del tendón del músculo.
¿Por qué se inflama? Porque de repente el movimiento que hace el voleibolista repetidas veces, ya sea en entrenamiento o en juego, hace que la luz articular del hombro vaya disminuyendo y ese tendón tenga que pasar cada vez por menos espacio. Entonces en ese momento empieza a erosionar y ahí se inflama. Cuando ya aparece el dolor, la lesión vino desde antes, no es que apareció en ese momento. Por eso es que es importante definir qué es lo que está lastimado. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo que un ligamento. No es un tendón lo mismo que un ligamento. Porque el ligamento cuando se lastima es accidental. Vos te das cuenta en el momento que se lastima el ligamento. Porque se dobló el pie, porque se dobló la rodilla, porque se fracturó. ¿Sí? Clasificación unificada a la que llamamos las lesiones frecuentes en el deporte. Cada deporte tiene lo que nosotros llamamos lesiones frecuentes o lesiones comunes a ese deporte en sí. Y que están dadas por la superficie en la que se dan esos deportes, las acciones que tienen ese deporte, la indumentaria usada de ese deporte y, por supuesto, la carga en las estructuras corporales. La semana pasada, Mariano y Juanma hicieron la semana pasada, no, la anterior, hicieron el cierre de la charla que habían hecho, la verdad que es súper interesante, y ahí ellos hablaron de estos prototipos o de estos esquemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo con respecto a los deportes que nosotros hacemos. Sabemos que hay un deporte que va a cargar más la cadera, otro tipo de deportes van a cargar más los tobillos. Bueno, saber eso, es también un criterio para poder determinar que tal lesión es más frecuente en ese deporte y no tanto en otro. Esto no quiere decir que otras lesiones no se dan en otros deportes, sino que es una forma también de poder, como se dice, simplificar la evaluación del deportista cuando está lesionado. Y la evaluación no corre solamente por cuenta de nosotros, que por supuesto somos los principales, los kinesiólogos hablo, ¿no? Somos los principales responsables de esa evaluación. Sino que el hecho de poder conocer esto también te permite al entrenador decir, bueno, pará, porque puede ser de que de repente en el hockey volvamos con el vóley, en el vóley tengamos un hombro doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vóley da hombro doloroso. Por las acciones, por la carga que tiene ese deporte en esa estructura, ¿sí? Podemos tener la rodilla de saltador en el básquet, ¿sí? Por eso es importante el tema de la indumentaria usada, ¿sí? Para darles así un pantallazo, después en algún momento, si a alguno le interesa, yo les doy algo un poco más específico, la idea no era aburrir a todos. Las lesiones accidentales las vamos a tener como contusiones, ¿sí? Que son los golpes, los esguinces, las fracturas, los desgarros, las roturas ligamentarias, las luxaciones, las hernias son las que podemos llamar lesiones accidentales en el deporte. Por otro lado, vamos a tener las crónicas, donde encontramos las tendinitis, las espondilitis, las tendinosis, las pubalgias, las lumbalgias. Por si alguno sabe, por ejemplo, la diferencia entre tendinitis y tendinosis, la tendinitis es una inflamación del tendón. En cambio, la tendinosis es una degeneración del tendón. Esta es más grave que esta, ¿sí? Porque la tendinitis, si bien es más crónica, y generalmente yo a mis pacientes les digo, cuando tienen tendinitis es, hola tendinitis, sean bienvenidos a mi vida y tratemos de convivir con ella. La tendinosis lleva así a algo un poco más grave, que es la desaparición del tendón, y bueno, después soluciones quirúrgicas que a veces que son las que más queremos evitar. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo son las lesiones y qué tipo de lesiones hay, ¿sí? Les hice, yo igual seguramente esto ya lo tiene Gustavo y lo pasará a los diferentes profes, pero bueno, armé en cada uno de los deportes, si me olvidé alguno les pido disculpas, son los deportes que más o menos están en el club, algunas de las lesiones más frecuentes en cada deporte como para que se pueda tener en cuenta, ¿sí? Muchas coinciden, por supuesto, porque los deportes tienen bastante parecido a algunos, ¿sí? En sus estructuras, en sus superficies, incluso en sus acciones, pero bueno, en el vóley, en el handball, en el básquet, generalmente son bastante parecidas, obviamente el hockey sobre césped son un montón, tenemos un montón, pero bueno, por ejemplo, acá hockey sobre patines son bastante diferentes, ¿por qué? Porque la estructura es diferente, porque la dinámica es diferente, la acción es diferente, y por lo pronto ya tienen un elemento que es el patín que lo hace también diferente, ¿sí? Por eso es importante que el entrenador, sobre todo el preparador físico, porque obviamente los técnicos siempre saben del deporte que están entrenando, sepa, conozca, y esto no es, vamos a llamar entrenadores físicos que hayan jugado al hockey, o vamos a llamar preparadores físicos que vayan a jugar al hockey. No, bueno, todos tenemos una base de formación en la que nos podemos dedicar al deporte en general. Bueno, será cuestión de cada uno
la capacidad que tenga cada uno de poder aprender sobre lo que uno va a hacer para poder tener un mejor trabajo. Por eso es importante también la información, ¿sí? Al igual que nosotros los kinesiólogos, yo soy una convencida de que el kinesiólogo que trabaja en deporte no es kinesiólogo deportivo. Vos trabajas en el deporte, bueno, andá y fíjate qué tipo de deporte. Yo cuando vienen mis pacientes, o cuando tengo pacientes, y sé que son deportistas o que tienen una vida deportiva, y yo me empapo de los deportes. Bueno, que juegan futsal, bueno, a ver, ¿en qué superficie jugás? ¿De qué manera? ¿Con qué botín? O sea, trato de saber sobre ese deporte, porque en el que yo sé, a mí me va a servir mucho más para poder darle una rehabilitación, porque ningún paciente es igual a otro, así como ningún deportista es igual a otro, ningún paciente es igual a otro, aún en el mismo deporte y aún con la misma lesión, porque ninguna lesión tampoco es igual a otra. ¿Por qué? Porque se toma esto que hablábamos al principio de el todo, ¿sí? Porque un esguince de tobillo, por más que sea en el mismo club, en el mismo deporte, lo que fuere, no es lo mismo, porque esa persona es diferente. Incluso pueden tener, no sé, diferente estatura, diferente forma de crecer, diferente equilibrio en la postura, diferente laburo, diferente trabajo, diferente vida normal, ¿sí? No es lo mismo la lumbalgia, por ejemplo, de una jugadora de hockey que es mamá que la jugadora de hockey joven, ¿sí? O que no es mamá. Porque ahí ya estamos teniendo otros contextos. Entonces, atender todo por igual, no, porque si no después terminan, y me he cansado de escucharlo, y lo peor es que tengo que decir que sí tienen razón, no voy al kinesiólogo, si total me enchufa 40 minutos al magneto y nada más. Sí, la verdad es que es mucho culpa de nosotros, o por lo menos de los que lo hacen, y no es así, ¿sí? La realidad es que nosotros tenemos que saber y no es el mismo tratamiento para todos, ¿sí? Bueno, acá sigo más o menos con la lista. ¿De qué nos sirve todo esto? El mismo concepto que veníamos hablando desde el principio. ¿Cómo vamos a prevenir estas lesiones? Por un lado, las lesiones accidentales, tenemos que tener protección de las estructuras más débiles. Si nosotros ya sabemos, y acá empezamos a derribar algunos mitos, en los que soy una ferviente discutidora de algunas cosas, pero lo hago con argumento, que seguramente van a surgir en un rato cuando podamos tener el ida y vuelta. Si nosotros ya sabemos, esto que decíamos, si nosotros ya sabemos qué tipo de deporte voy a trabajar, cómo es la superficie, bueno, hay cosas que voy a saber qué estructuras van a estar más débiles o más propensas, vamos a ponerle, ¿sí? Bueno, vamos a protegerla. Ahora, cuando vos hablas de protección de estructuras más débiles, sale, por ejemplo, el vendaje. Vamos a vendarlo. No, ¿hay una lesión? No hay una lesión. Entonces, ¿por qué vamos a vendar? Primer mito derribado. No se venda si no hay lesión. El vendaje no se usa para eso, no tiene ese objetivo, no tiene esa intención, ¿sí? El vendaje deportivo tiene que ver con el cuidado de una estructura que ya está lastimada, ¿sí? Y tampoco tendría que ser algo que después fuera de manera crónica o de uso crónico. Tiene que ser algo donde el kinesiólogo reeduque y haga aprender al deportista a sentir su propio cuerpo para que finalmente pueda no usar tampoco otra protección por más de que haya tenido una lesión, ¿sí? Porque se genera mucho acostumbramiento. De nuevo, el cuerpo es más fácil acostumbrarse a lo cómodo que a lo que no, ¿sí? Y me ha pasado, y he tenido, no sé si no está en alguna reunión, algún que otro paciente así, de que se olvidaron la rodillera una vez y se esguinzó. Y era una rodilla fuerte, era una rodilla sin necesidad de un tratamiento. Pero se usa rodillera sin algún tipo de lesión previa y es una articulación que estás debilitando aún más, porque no le estás dando el trabajo que realmente tiene que realizar. Nuestros ligamentos y nuestros tendones están preparados para poder tener esas cargas. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que estén más preparados. Entonces cuando yo hablo de las protecciones de las estructuras más débiles, hablo pura y exclusivamente del entrenamiento y del fortalecimiento de esos lugares, donde yo sé que ese deportista puede estar un poco más propenso. Y en esta situación, ya yendo ahora a la vuelta al entrenamiento, mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer, una de las lesiones más comunes en el hockey es el esguince de tobillo. Bueno, yo ya sé que esa jugadora ya lleva 5 meses sin estar con el botín, sin estar en lo que es el ida y vuelta en un sintético. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, trabajemos mucha movilidad articular, trabajemos mucho fortalecimiento de gemelo, mucho fortalecimiento de la cadena posterior. Por eso digo que el planteamiento de la vuelta va a tener que ser un planteamiento desde foja cero, desde cambiar estos objetivos y ver con qué nos encontramos para poder seguir adelante.
Ni hablar el uso de los elementos de protección propios del deporte, ¿sí? Estos son canilleras, protector bucal, guantines, las rodilleras en el vóley, todas esas cuestiones. El aumento de trabajo y coordinación y reflejos de acuerdo al deporte también disminuyen en gran medida las lesiones accidentales. Y el uso de indumentaria adecuada al deporte, ¿sí? Pasa mucho que quienes hacen dos deportes o dos deportes que son más o menos afines, suelen no tener o suelen usar, porque llegan tarde, voy y uso el botín de 11, lo uso en futsal, y no, la verdad es que eso genera que el cuerpo no termine de acostumbrarse a lo que realmente tiene que ser. Entonces nosotros estar atentos a eso, chicas, los botines para entrenar en el sintético. Si vamos a ir a correr afuera y pongámonos zapatillas, tiene mejor amortiguación y no necesitamos de esa frenada que nos da o que nos permite la tartanera dentro de un sintético. ¿Se entiende? De nuevo, a ver, cuando nosotros hacemos deporte tenemos un gran grado de posibilidades de lesionarnos porque estamos en actividad y en contacto físico. Entonces, no es con esto de, bueno, hacemos esto y no va a haber lesiones. Puede haber. Lo que nosotros, si trabajamos con esto, lo que vamos a lograr es que haya una gran disminución en ellas o que las que hayan no sean tan graves, ¿sí? Por otro lado, tenemos la prevención de las lesiones crónicas, ¿sí? El trabajo de flexibilidad y fuerza en las estructuras más propensas, lo que hablábamos hace un rato, el aumento de trabajo de fuerza en estructuras antagónicas a los movimientos más débiles, ¿sí? Esto de empezar a estudiar y formarnos, bueno, ¿cuáles son las sinergias? Si yo voy a tener un ligamento del tobillo lesionado por un esguince, ¿quién va a trabajar por ese ligamento? Y vamos a tener un Aquiles, vamos a tener un tendón de Aquiles que va a trabajar el doble, y el tendón de Aquiles ya sabemos que es un tendón que le encanta romperse. Bueno, vamos a trabajar el gemelo, vamos a trabajar los tibiales, vamos a trabajar toda la elongación de la cadena posterior como para poder trabajar que esa jugadora pueda cargar sin necesidad de lesionarse, ¿sí? Trabajos posturales incluidos en el entrenamiento físico. Creo que acá tenemos una clave importante, ¿sí? En los últimos, antes de que todo esto apareciera, yo tenía 2 pacientes que venían con un esguince de rodilla, uno jugaba al fútbol y el otro jugaba al hockey. O sea, 2 deportes completamente distintos, y cuando empezaron a venir al consultorio, más allá de atenderles el esguince, por supuesto, porque estaban en una fase aguda, empecé a evaluarlos y trabajarles la postura, ¿sí? La postura tanto en normalidad como la postura en su deporte, cuál es la postura común y específica a su deporte. Y empecé a encontrar un montón de cosas que a mí me daban a entender de que esa rodilla estaba mucho más cargada, y que hace tiempo esa rodilla venía débil y propensa a poder esguinzarse, más allá de que fue en el momento de la patada, fue en el momento del cambio de dirección. Nosotros tenemos que preparar a ese deportista para que pueda hacer un cambio de dirección, o eventualmente en el fútbol poder bancarse una patada, ¿sí? Y que no se rompa del todo, ¿sí? Y me parece que empezar a trabajar desde lo postural específico del deporte dentro del entrenamiento físico es una clave bastante importante para disminuir este tipo de lesiones, ¿sí? Y esta es otra que yo la estoy trabajando, o la estuve hablando y debatiendo mucho en las charlas que estuve dando, sobre todo para esta vuelta al entrenamiento. Me parece que vamos a tener que empezar a trabajar desde el entrenamiento físico-técnico y la rehabilitación dentro del físico-técnico, ¿sí? Esto de rehabilitar una flexo-extensión de rodilla después de una operación, la voy a tener que trabajar de acuerdo al deporte que está haciendo este paciente, ¿sí? Empezar a trabajar ejercicios desde ahí. Lo mismo en el entrenamiento, empezar a trabajar físico-técnico, no estar dividiendo esto físico por un lado, técnico por el otro. Y en algún punto esto, y ya yendo a algo más administrativo, también va a servir para amortizar tiempos, ¿sí? Por los protocolos que se vienen y ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos de un proceso que contrarresta, evita y disminuye las consecuencias de una lesión. Y como les dije antes, va a concernir tanto al cuerpo técnico, al preparador físico, al kinesiólogo y a los deportistas de manera activa en el proceso. Vamos a tener 3 tipos de momentos, o 3 momentos en los que nosotros vamos a trabajar en prevención. La prevención no es solamente para que esto no ocurra, que eso sería el momento de sin lesión, la vamos a trabajar con lesión, ¿sí? Para poder restablecer las actividades sin las lesiones colaterales las que hablábamos antes, y por supuesto, luego la lesión también tenemos que prevenir para evitar lo que nosotros llamamos recidivas, que son aquellas lesiones que vuelven a aparecer en la misma estructura o en el otro lado, por ejemplo, ¿sí? Como pilares y los protagonistas de la prevención vamos a tener el entrenamiento, los cuidados del cuerpo y los trabajos de salud. En los 3 pilares vamos a encontrar los protagonistas con las acciones que nosotros tenemos que realizar, que era lo que venimos hablando, ¿sí? El entrenamiento, el protagonista es el cuerpo técnico.
propongo, trabajemos un poquito más la flexibilidad, la fuerza, el trabajo postural. En lo que tiene que ver con cuidados con el cuerpo, ahí vamos a tener como protagonista inicial al deportista, ¿sí? Vamos a tener que generar esta autoconciencia y esta responsabilidad del propio cuerpo y saber que este deportista, y él también saber, no va a volver de la misma manera. Propongo la vía, abrir canales de comunicación, tener mayor llegada y darle más información a este deportista. Y por último, y creo que uno de los pilares más importantes, el trabajo de la salud, que tiene que ver con el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de nosotros los profesionales, sea en el aspecto que sea. Yo lo hablo desde kinesiología, pero también podemos hablar de nutricionistas, de psicólogos, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, como conclusión, así podemos ir al ida y vuelta, importante la evaluación deportiva. Vamos a tener que tener en cuenta que tenemos un entrenamiento desde cero para reformularnos los objetivos y poder cuidar el cuerpo. Nuestro objetivo tiene que ser cuidemos el cuerpo, ¿sí? Para esto vamos a necesitar la formación de un equipo de trabajo que tiene que ir desde la coordinación hasta los deportistas, ¿sí? Y las claves van a estar ahí, en la información, en la confianza, información sobre todo, la formulación de objetivos en conjunto, nada. Me parece que va por ahí, obviamente que me encantaría poder escucharlos, no sé si quieren hacer otro, como ustedes quieran, Gustavo, para ver cómo seguir. El espacio ahora es para ustedes. Claudio ahí está levantando la mano, así que va a iniciar el debate. Bueno, gracias, Gustavo. Antes que nada, bueno, quería felicitar a Natalia, la verdad que fue brillante su exposición, clara, perfecta. Lo único que quisiera, con mi experiencia, acotar algo, que cuando se vuelva a la práctica deportiva, más allá de lo kinesiológico, más allá de lo físico, de lo que sea, nos vamos a encontrar con otro inconveniente, que es la salud. Vamos a tener que estar muy atentos, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, y sobre todo vamos a necesitar el trabajo de los profes, porque este deportista va a volver y no sabemos, como dijo Natalia, en qué condiciones vuelve. Pero no solo él, en qué condiciones estaba también su familia y cuáles fueron sus cuidados durante todo este tiempo. Les digo por qué, chicos. Yo estoy todo el tiempo en actividad con esta enfermedad en el hospital y estamos viendo que un montón de pacientes asintomáticos o recuperados al mes empiezan a hacer lesiones importantes en pulmón, lo que se llama fibrosis pulmonar, neumonías severas, pero ya no neumonías virales, sino neumonías bacterianas. Y aparte, como el COVID es una enfermedad no solo respiratoria, no es un solo virus respiratorio, sino que afecta a distintos órganos, y es un proceso inflamatorio que provoca en el organismo, cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de antecedente patológico crónico lo agrava mucho más. Por eso es que todos vamos a estar atentos a una falta de aire, a un episodio raro, a algún tipo de lesión, porque van a responder de distintas formas. Y es muy importante lo que dijo Natalia. Yo pienso que también vamos a tener que, por más que sean deportistas de primera, que son los que primero van a volver, o intermedia, que ya es gente más formada técnicamente en el deporte, tenemos que comenzar como de un principio en su formación física. Y sobre todo, y esto lo noté en los años que yo estoy en el club, que ya estoy por cumplir 28 años en el club, y viendo distintos deportes. Yo me di cuenta, más allá de esta época de pandemia, que veo muchas lesiones aparecen, pero por algo muy sencillo, por malas técnicas de trote o de correr. Es terrible las lesiones que yo veo, pero porque no saben correr. Y a veces me pone mal a mí como médico ver que llegan a primera división, pero se los digo en fútbol, en hombres. Pasaron por todas las divisiones inferiores, un montón de técnicos, un montón de profes y colegios mismos, y no pudieron corregir la técnica de cómo correr. Y el desgaste que esto provoca en distintas articulaciones, que después pobre Natalia las va a tratar en consultorio, por un lado es bueno porque le trae... Tengo pacientes. No, pero es real, tal cual. Pero es terrible. Yo por ejemplo, Nati, estos 2 o 3 años que estoy trabajando con ustedes en hockey, la forma de apoyar. Bueno, lo hemos hablado el año pasado, cuando teníamos tantas lesionadas de rodilla.
cómo corrían, cómo lo hablaban. Yo a esto me refería cuando hablábamos del deportista como un todo. Y cuando hablamos también un poquito de las lesiones, yo agregaría algunas lesiones por estrés también. Claro, por supuesto, sí. El tema por un mal apoyo. Las Muchas repeticiones. veces es culpa de los médicos o de los papis, antes de que los chicos empiecen a hacer una disciplina deportiva, de no llevarlo a un médico y ver cómo está apoyando, si necesita una plantilla o no, porque eso, nosotros tenemos que pensar que no son solo un deportista, son personas. Y el día de mañana van a llegar a los 30, 35 años y cómo llegan. Y muchas veces me ha pasado a mí en el deporte profesional, los médicos, los kinesiólogos y los mismos profes, tenemos el estrés de los técnicos que van a hacer una medicina totalmente diferente a la que nosotros podríamos hacer en un consultorio. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, un esguince de tobillo en un consultorio común, nosotros o le pondríamos una bota, lo dejaríamos 20, 30 días con esa bota, después empezaría la kinesiología para recuperar, pero ¿sabés cuánto duraríamos Natalia o yo en un cuerpo técnico deportivo? Y nos quedaría una patada de 2 minutos. Entonces a veces hacemos cosas distintas, por eso tanto la kinesiología y la medicina es el arte de curar. Y como decía Natalia, no todos los pacientes o todos los deportistas ante una misma lesión responden de la misma forma. Así que bueno, quería agregar esto, te quiero felicitar y agradecerte nuevamente, Natalia, porque me pareció brillante. Y me gustaría una cosita más y último, y acá lo comprometo a Gustavo Piso un poquito, el comentario que me hizo ayer en la reunión de lo que pasó con ese deportista en el CENAR, que me parece que está muy bueno como para ver de un deportista de elite, de selección nacional, qué le pasó cuando volvió a la actividad física. Perdón, Gustavo, que te comprometo. Sí. No hay problema, no hay problema. No, nada. Ayer, bueno, con Claudio venimos debatiendo mucho estos temas, él siempre está tan predispuesto a asesorarnos a todos, y ayer surgió un comentario, yo estoy yendo al CENAR, estoy habilitado dentro del programa de los deportistas que son olímpicos o están en la carrera olímpica todavía, que nos habilitaron para entrenar en el CENAR, y mis deportistas son deportistas que llevan muchos años de entrenamiento, que son deportistas, por lo menos en el deporte nuestro del nivel más alto que hay acá en Argentina, y son tipos que están acostumbrados a muchas horas de entrenamiento diario y su conformación física y corporal, su estructura corporal y física están acostumbradas a mucho desgaste y a mucho trabajo, particularmente en un deporte como la gimnasia, y estuvimos 3 meses entrenando en casa. Y si bien los niveles de preparación física han podido ser adaptados y se han podido mantener, inclusive con elementos auxiliares, pesas y todo tipo de cosas, la gimnasia es un deporte que ataca mucho las articulaciones, en todo sentido, todas las articulaciones del cuerpo, y algo tan sencillo como, más allá de, vuelvo a repetir, de esos 3 meses de entrenamiento en casa que fueron muy completos, el hecho solamente de colgar al deportista en las anillas, por ejemplo, ya le expone nuevamente a sus articulaciones a un proceso que hacía 3 meses que no vivía. Solamente el hecho de colgarlo. En gimnasia las cargas de peso sobre las articulaciones en situaciones de la barra fija, las anillas, se multiplican por mucho, son muchos los kilos que soportan las articulaciones, multiplicado por varias veces el peso del cuerpo, y el hecho de haber estado 3 meses sin participar de una situación así, ya los expone, más allá de la preparación que tenga el atleta, los expone a una situación que es anormal en toda su vida deportiva. Nunca el deportista del que les estoy hablando estuvo parado 3 meses de esta forma. Claro. Jamás, ni siquiera en procesos de lesiones. Ni siquiera en procesos de lesiones han durado tanto, con lo cual es muy complejo lo que nos toca por delante, y todo el proceso de entrenamiento mínimamente del primer mes, va a tener que estar enfocado en esto, en la protección y prevención de las lesiones. No, tal cual. Bueno, de hecho pasó, incluso en otras charlas he puesto el ejemplo que más nos llenó de miedo a todos, que lo que pasó en Europa con el fútbol. A la semana de haber vuelto, ya había un montón de lesionados. Bueno, es lo que nos tiene que empezar a hacer pensar cómo vamos a enfrentar esto, porque realmente es una situación en la que no vivimos, y que vamos a tener que ver cómo se definimos. Yo creo que esto que hablaba Claudio
incluso con respecto a las enfermedades respiratorias, esto de que habíamos hablado para el trabajo postural, también va a servir mucho para el trabajo aeróbico, para poder trabajar todo lo que tiene que ver, y cuando me refiero a aeróbico no me refiero al sistema aeróbico, sino justamente a una mecánica respiratoria que también cambió en el deportista y del que no está acostumbrado. Salvando la distancia que por supuesto un deportista de alto nivel de rendimiento tiene otra capacidad de adaptación, no, a nosotros, o los deportistas, a los del llano, nos va a pasar lo mismo, porque nadie estuvo ni siquiera en una lesión. Por suerte, y últimamente en la kinesiología empezamos a trabajar bastante esto de no sacar al deportista lesionado los 2 o 3 meses que pueda durar una lesión, ¿sí? Y tratar de trabajarlo, de que vaya al club, de que mantenga alguna cierta actividad. Entonces, claro, como decís vos, ni siquiera en una lesión se tiene tanto tiempo de parate. Por eso me parece que enfrentar estas cosas con conceptos nuevos y por sobre todo las cosas con información, y es el momento del trabajo interdisciplinario, es el momento de trabajar entre todos, trabajar con el médico, trabajar con el kine, trabajar con el preparador físico, con el entrenador, y por supuesto con el deportista, que es el que nos interesa en este momento. Entonces, escucharlo, ver, mirarlo, ¿sí? El proceso evaluativo creo que es la clave acá, para todos, para el médico, para el kinesiólogo, para el preparador físico, para el entrenador. Me parece que va por ahí. Laucha. Hola, felicitaciones Natalia, excelente, Gracias. Creciste. Bueno, a mí me pasa esto, nosotros estamos armando los protocolos de vuelta y eso, y la otra vez escuchando una conferencia de Santos Guerra, se los recomiendo, hablaba de los efectos colaterales, ¿sí? Y decía, veía todas las cosas que tenemos que hacer para entrar al gimnasio a dar clase, que esto de que hablaba Natalia del miedo a la vuelta, digo, no, quedémonos en casa, porque me llego a olvidar de que no le puse alcohol, que no pisó la alfombra, que tomó de la otra botecita, y me generó una angustia absoluta. Y pienso que en esto de la vuelta de la motricidad, le va a pasar exactamente lo mismo a los jugadores, que tendríamos que hacer una concientización muy grande del cómo empezar, como decía Claudio, como decía Natalia, del empezar de cero, porque los efectos colaterales, creo que lo peor, si había algo mal, si lo peor para un deportista era lesionarse, nosotros estamos haciendo un curso nuestro los días sábados con nuestro profe, y decía, lo peor es lesionarse, lo peor para un deportista va a ser lesionarse después de la cuarentena. Claro, o sea, claro, tal cual, porque lo prolongás mucho más fuera del trabajo, claro. Total. Entonces, ¿cómo concientizar para arrancar realmente de cero, ¿no? Me parece. Mirá, el otro día me pasó en una de las charlas que di Dijiste para... que te ibas a callar. Perdón, muy tenés razón. Perdón. Y te iba a hacer una pregunta más. Si las lesiones accidentales se pueden transformar en lesiones crónicas. Y si no estamos atentos a esas estructuras colaterales que van a hacer sinergia, esto que yo decía, si yo voy a tener un esguince de tobillo, quiere decir que me lesioné un ligamento en el tobillo, ¿sí? Entonces ese ligamento no va a estar trabajando el sostén de la articulación, pero no quiere decir que la articulación va a estar sin sostén, sino que ahí va a empezar a trabajar el tendón de Aquiles. Entonces el tendón de Aquiles, ¿cómo se puede lesionar? ¿O cómo puede fatigarse? Haciendo una tendinitis. Y ahí ya pasaste de una accidental a una crónica. Entonces, por eso también tenemos que tener esta información de saber qué es lo que te lastimaste, qué es lo que va a empezar a funcionar en ese momento, para cuidarlo también. Un ejemplo muy claro, y yo lo pongo siempre porque realmente, ha sido hasta producto de estudio cuando yo estaba estudiando, es por ejemplo Gago, ¿sí? Sus tendones de Aquiles son, más allá de que seguramente es mucho más propenso,
no puedes entender que un deportista a ese nivel de entrenamiento, con una vida deportiva desde chiquito, que se entrena solo, que se sabe cómo se entrena, después de una lesión como la de un tendón de Aquiles, vuelva y a los 10 minutos de un partido literales va y se rompe el otro. Bueno, en algún punto, más allá de que fisiológicamente seguramente, no lo conozco, no estuve en lo que fue la rehabilitación, pero seguramente en algún punto lo deben haber tenido, él tiene alguna debilidad en sus tobillos que permita esas cosas, en algún punto alguien no vio que durante la rehabilitación de una lesión, y en esto voy un poco a esto que decía Claudio, de los tiempos que nos piden a nosotros dentro del deporte, ¿sí? Esto de se necesita más rápido, se tiene que regenerar más rápido, y a veces es difícil de entender también para el mundo del deporte, de bueno, a ver, si hay un desgarro son 21 días, si hay un 15 son por lo menos 21 días, pero bueno, más allá de eso, alguien no vio que la postura de Fernando Gago, más la carga que estaba haciendo en el otro pie, estaba debilitando el otro tendón. ¿Qué pasó? Entró, boom, se lastimó. Es un ejemplo muy burdo y que por supuesto lleva a otro tipo de estudio de debate, pero estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar que un accidental que puede durarte 21 días, como un desgarro, con una rehabilitación, con todo lo que fuere, no termine en una tendinitis de Aquiles, claro. Que puede ser mucho más grave, que puede ser mucho más complicado. Gracias. Sí. Claudio. Un concepto quería agregar para reafirmar lo que dice Natalia. Y es muy importante nosotros en el campo de deporte o en la actividad física de estar muy atentos a cuál es la cinemática de la lesión. No es lo mismo para un médico o un kinesiólogo encontrarnos un jugador tirado en el campo y nosotros en ese momento estamos distraídos y mirando para cualquier lado, a ver a la atención que podemos tener en el deporte propiamente dicho, en el encuentro, de ver cómo se lesionó ese jugador. Porque eso nos sirve mucho después para la recuperación. Claro, esto es lo que yo decía, que ninguna lesión es igual a otra. Claro, porque si nosotros encontramos, por ejemplo, a alguien tirado en la cancha y no estábamos mirando, no sabemos si esa persona le bajó la presión, tuvo un síncope, tuvo un bochazo en hockey en la cabeza o se desgarró. Entonces, por eso es muy importante saber. Y también saber escuchar al deportista, que es el que más entiende su cuerpo. Es fundamental. Eso es algo que lo aprendí con el tiempo y es lo que nos lleva a recuperarlo y a recuperarlo más rápido. Y también el deportista verse en esa fortaleza que tiene, en ese profesionalismo, en la realización de los distintos trabajos que le indica el kinesiólogo o la kinesióloga, es cuando se ve y se sale más adelante. Y a veces lo que comentabas de Gago, uno piensa, che, se rompió un Aquiles, se rompió otro, es algo kinesiológico, es algo que el profe lo está entrenando mal. No, a veces pasa por otras áreas, a veces pasa por la nutrición, pasa porque es tabaquista, pasa por un montón de otras cosas, porque no es normal que una persona tenga tantas lesiones. Entonces, por eso, cuando, como vos dijiste, Nati, todos los profesionales que trabajamos en deporte estamos atentos en ese deportista, seguramente los resultados van a ser mucho mejor. Y el último concepto que quiero tirar, sobre todo para los profes, es que ahora cuando volvamos, estemos atentos, chicos, y no nos apuremos, porque en ninguna de las federaciones se habla de una competencia rápida. Entonces es muy importante lo que dijo Natalia al principio, hagamos una pretemporada, predispongamos las articulaciones, los distintos músculos a trabajar. Este año, sinceramente, es un año perdido para lo deportivo. Entonces no hagamos que ese deportista, ese jugador, tenga una lesión que después directamente sea perdido para toda su vida deportiva. Entonces vayamos despacio, tranquilos, si no se dan los resultados no importa, pero basémonos que ese deportista no tenga ningún tipo de lesión y el año que viene sí enfrentamos con todo y estamos capacitados para hacerlo. Es un humilde consejo. No, yo opino igual, totalmente. Sí, a eso le quiero agregar una cosa, ¿no? O sea, hay una para todos nosotros, técnicos y entrenadores, adhiriendo a esto que dice Claudio, que por más que haya inclusive algunas federaciones que tienen ansiedad o presionan para la vuelta de las competencias, nosotros técnicos, entrenadores, no nos tenemos que olvidar de uno de los principales o fundamentales principios del entrenamiento, que es el de la progresividad. Por más que tengamos deportistas súper formados o lo que sea, progresividad, hay que empezar de cero. Es así.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, hay que arrancar de cero y creo que es el concepto que tenemos que tener todos para esto. Hay que evitar que el deportista se rompa, hablando en criollo y en nuestro idioma. Ahí estaba leyendo, dice, el abuso de los corticoides y el antiinflamatorio ayudan a lesionarse. No me quiero meter en un área que no me corresponde, no sé, Claudio, si vos querés acotar. La verdad es que a mí, por ejemplo, como profesional, intento bajar en un deportista el uso del antiinflamatorio y el corticoide, porque sí, me genera a mí, cuando yo ya lo tengo en la lesión, me genera mucho el tapar síntomas, ¿sí? El hecho de un antiinflamatorio seguido, pero por eso no quiero tampoco decir nada que vaya en contra de lo que sería médico. Yo profesionalmente trato de evitarlo. Es una gran verdad esa, Natalia, pero eso también pasa también por la necesidad que nosotros tenemos de recuperar Claro. al deportista. Y volviendo a las lesiones, por ejemplo, las lesiones de tendón de Aquiles, los más frecuentes que pasa es por la utilización crónica de corticoides o de distintos antibióticos. Eso provoca que el tendón, si uno lo viera en una autopsia, está como nacarado, pierde esa elasticidad y es cuando ahí se rompe. Fíjate con el tiempo, mirá como, ya soy viejo yo, cuando yo empecé medicina deportiva casi hace 27 años, los desgarros se infiltraban. Imaginad si nosotros hacemos en un músculo dañado, le clavamos una inyección, lo dañamos más, hacemos que el jugador no sienta, que realice la actividad y terminamos rompiendo. Y te digo, yo me he encontrado, que para los profes que no saben, con síndromes compartimentales, que es, para los que no lo saben, es cuando el músculo se rompe, sangra demasiado ese músculo, provoca una compresión arterial y hay que descomprimirlo rápidamente porque pierde la pierna. Así que como la medicina deportológica, la kinesiología fue variando. Cuanto menos se usa antiinflamatorios, cuanto menos se usa corticoides, mejor. A veces se utilizan por la necesidad, porque, por ejemplo, en el fútbol profesional, el estar fuera de una cancha es mucho dinero. No solo para el club, sino también para el deportista. Y si sabe que él no juega, el que está en el banco va a jugar y si capaz lo hace mejor, ya no lo vuelve a hacer o no vuelve a tener en su contrato. Pero bueno, los profesionales de la salud y los entrenadores no nos tenemos que olvidar que son, más allá de deportistas, son personas, tienen familia y tienen hijos. Y lo tendríamos que tratar siempre como una hija o un hijo, nada más. Tal cual, sí, opino igual. Bueno, de hecho, ejemplos también, tengo ejemplos de deportistas jóvenes o que hayan dejado de jugar con artrosis a 30, 40 años, que no se puede entender, y esto es capaz por infiltraciones o por uso de corticoides que han también degenerado todo lo que tiene que ver el aparato de amortiguación de una rodilla, por ejemplo, de los meniscos, de los tendones, de los ligamentos. Entonces, creo que, bueno, esto que apunta Claudio es esencial. Es difícil, sobre todo en aquellos deportes que tienen el profesionalismo y el dinero en el medio. Claudio debe haber tenido muchas más peleas de las que he tenido yo, pero es muy difícil estar en ejercer la medicina o la rehabilitación en ese tipo de deportes. Pero bueno, si podemos lograr un trabajo interdisciplinario y una buena definición de roles, yo creo que podríamos estar plantando una nueva era en la medicina del deporte y poder, desde este lado, en una situación que es totalmente adversa a nosotros, bueno, buscarle el lado positivo, me parece. Muy bien, Natalia. Seguimos, chicos, con el espacio de consultas para el que quiera plantear alguna cuestión. Sí. Bueno, o fui muy clara o después vienen las preguntas. No es así. Bueno, nada, si igualmente, como dijo Gustavo, soy de la casa, prácticamente es el patio de mi casa. Perdón, Natalia, Fabián ahí, César Luis estaba hablando y no tenía el micrófono. Sí, perdón. No tenía. No, quería hacer una pregunta con respecto a lo que dijo Claudio sobre los chicos que corren mal y que es necesario que los padres los lleven al médico para ponerles plantillas, o que en realidad nosotros los entrenadores que tenemos los más chiquitos siempre traen problemas de cartílagos de crecimiento, ya sea de las rodillas o de los talones.
Y una vez escuché a un kinesiólogo decir que no era bueno ponerles plantilla. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, habría que ver igual el contexto, ¿no? Tampoco me voy a ir en contra de un colega. Vuelvo a lo mismo que había dicho, por ejemplo, con el vendaje. Las herramientas que nosotros utilizamos en rehabilitación o en tratamiento son eso, son herramientas, ¿sí? Entonces, como tales hay que usarlas cuando realmente a nosotros lo consideremos necesario. Si voy a tener un hijo, o si yo a mi hijo el día de mañana va a empezar un deporte y le pongo plantillas, porque sí, o no lo llevo a una evaluación traumatológica, o en el último de los casos no veo algún síntoma que a mí me lleve, y la verdad es que no sé cuán necesario puede ser el uso de esa plantilla, e incluso no sé hasta cuán contraproducente puede llegar a ser el uso de esa plantilla. Eso por un lado. Ahora, si realmente estamos viendo un deportista en formación o en edad formativa, que además, y lo más importante, que está en edad de crecimiento, ¿sí? Que tiene alguna lesión, que tiene algún tipo de afección o lesiones reiteradas, raras en un chico, ¿sí? Bueno, vayamos a una evaluación, desde lo médico, desde lo traumatológico, desde lo ortopédico y por supuesto desde lo kinesiológico. Vuelvo a esto, yo en realidad me dedico bastante a kinesiología deportiva formativa, ¿sí? Tengo varios pacientes en edades de 10, 11, 12, 13, porque me gusta mucho esa edad formativa, porque me gusta mucho esta evaluación, ¿sí? Entonces, me van a traer a ese chico con, no sé, tiene un problema en la rodilla, dolor en la rodilla o una tendinitis, atenderé esa tendinitis rotuliana, que generalmente es la más común, pero mientras tanto voy evaluando esa postura tanto en el deporte como en la vida diaria, en el colegio, en el estudio, en su casa, de qué manera duerme, cuántos hermanos, o sea, busco el contexto y a partir de ahí te voy a decir, mirá, sí, la verdad que necesitaría de alguna plantilla, o busquemos algo un poquito más sofisticado, ¿sí? No te vayas, porque después también está el error de necesita plantillas y vamos y buscamos las genéricas en la farmacia, porque realmente son muy costosas las que se necesitan usar. Por eso, la necesidad o no va a devenir de una buena evaluación y por supuesto de una responsabilidad, en este caso sería de los padres, de llevar a ese chico a una revisión médica, incluso la necesaria antes de poder empezar a realizar un deporte, ¿sí? Sobre todo sabiendo que tenemos chicos en edad de crecimiento. Y no con esto te voy a decir, bueno, no, que no haga deporte, no, por favor, que haga deporte, que lo haga, que haga ese deporte, que haga el que quiera, que le haga feliz, pero vamos a adaptar a esa postura de ese chico para que evite sus lesiones. Si lo que necesitamos es una plantilla, usaremos plantillas. Si no necesitará otra cosa. Ahí, profe, ahí Natalia, para el profe le agrego, que hoy está tan moderno todo, que hay estudios computarizados muy precisos sí, de cómo es el apoyo del pie y de la sobrecarga que llegan a necesitar. Y hay otro error que también se hace, profe, y que vos seguramente lo ves en fútbol, donde estás, que a veces muchos de los chicos compran el botín de moda, pero compran el botín de moda por estética y no por la comodidad que le puede llegar a provocar ese botín. Y como dijo anteriormente Natalia, algo muy importante, a veces hacen un deporte mixto y utilizan el mismo calzado para distintas superficies. Para los dos, sí, y esto provoca un daño importante, que cuando son chicos lo van tolerando, pero cuando ya llegan a la adolescencia, cuando llegan a una quinta, una cuarta división, y el rigor del profe es más importante, es donde empiezan a aparecer las lesiones. Más el estrés que tiene el deportista, porque ya son categorías que él ya quiere llegar a intermedia, a reserva o a primera, o tiene la presión de los padres. Y es cuando ahí vemos cuando se lesionan más. Vos fíjate otra cosa, también las lesiones fueron, yo cuando empecé hace 27 años, eran un tipo de lesiones, yo capaz que veía la ruptura de un ligamento cruzado, 1 por año o 1 cada 2 años. Hoy en fútbol, yo ligamentos cruzados tengo 5 a 6 por temporada, pero también cambió notablemente la preparación física. Cuando yo empecé, los profes los ponían a subir médanos en arena, a hacer 40 vueltas a una cancha, colgarse otro jugador encima, y hoy cambió técnicamente todo. Cambiaron los campos de juego, todo el trabajo aeróbico, anaeróbico se hacen con pelota en campo, en el caso de fútbol, en hockey supongo que es similar, pero cada deporte fue variando la preparación física y fueron variando las distintas formas de lesiones. En tenis también las distintas lesiones de cadera que antes no aparecían, aparecen por ejemplo por el revés a 2 manos, que antes no se utilizaba.
Natalia debe ver las epicondilitis, y bueno, y así un montón de cosas. Cada año van apareciendo otras lesiones. Vos fijate que antes el cuerpo de un jugador de fútbol era un tipo flaco con unas piernas súper. Si vos ves lo del Mundial 78, Sí. los pantalones cortos. Sí. Hoy el jugador de fútbol es al revés, tiene muy buenas piernas, pero tiene una espalda que es como la de Tyson, más o menos. Claro, sí, la mayoría de los deportes cambió la idiosincrasia del deportista, porque fue cambiando Y hay otro error también. A veces nosotros queremos imitar cosas que se hacen en Europa o en otras partes del mundo que lo vienen trabajando de chiquitos, y nosotros después en primera queremos imponer eso cuando, por ejemplo, en un plantel de fútbol profesional tendría que haber entre 4 a 5 preparadores físicos, y vos a veces tenés o 1 o 2 que tienen que mirar 40 jugadores, cómo cargan o cargan el mismo peso, uno que mide 1,40 m, 1,60 m o 1,90 m y tiene una musculatura diferente. Por eso es muy importante la función de ustedes, los profes, de estar mirando, de hacer cosas por grupo, y por eso hoy tanto los kinesiólogos y los médicos ya no nos quedamos en el consultorio. Nosotros trabajamos en el campo, y es fundamental el trabajo nuestro en el campo directamente, viendo y ayudando a los profes. Perdón, está buenísimo. Varios de los que estamos acá tuvimos la oportunidad de ir el año pasado, en el marco de estas capacitaciones, al laboratorio de biomecánica de la Universidad de San Martín. Sí. No, a la de San Martín, sí. Y ahí tuvimos una mirada práctica de lo que produce la mala técnica, ¿no? Y la incidencia que tienen las lesiones. Nosotros tenemos que cuidar mucho la buena técnica para evitar eso. Un chico corriendo mal carga otras articulaciones, genera malas posturas, y eso después es lo que trae las lesiones. Y una cosa más para ya terminar, porque yo también hablé demasiado. No, tenemos la mala suerte o el desafío nosotros los entrenadores o técnicos, que en general tenemos que trabajar en etapas sensibles con los chicos, ¿no? Es en esas etapas donde mejor podemos desarrollar las capacidades físicas, que son edades tempranas, y es el momento precisamente donde los chicos son más vulnerables, son de cristal prácticamente. Esto lo hemos debatido en algunas charlas también nosotros. Lamentablemente, el mejor momento donde nosotros podemos trabajar las capacidades físicas es el momento donde los pibes están más vulnerables. Entonces hay que ser muy cuidadosos, particularmente desde el punto de vista técnico. Claro, exacto. Natalia, faltan 6 minutos. Gustavo, si quieren ir a dar un cierre a la jornada. Bueno, si no hay más consultas, yo insisto en que tiene que ser Pedro el que cierre la charla, así que Pedro allá va a estar comprometido acá públicamente. Profesora Natalia, por favor, como cierre. No, bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles la asistencia a los que están. Yo espero haber podido ayudar. Como les dije al principio, mi idea no es mi idea, porque no tengo la capacidad para hacerlo de una bajada de línea, sino poder acercarnos un poquito más al campo y a nuestro laburo, que bastante difícil se nos hizo este tiempo, y nada, y tener como objetivo en común de cuidar a nuestros deportistas, porque fue un año muy difícil para todos, y creo que teniendo conceptos claros e información clara podemos tener mucha más certidumbre para poder enfrentar los miedos que ellos tienen como deportistas, que son más difíciles de llevar. Agradezco a Claudio de que estés presente. Y nada, yo pues, les decía antes, soy de la casa, así que cualquier duda, consulta, la verdad es que estoy a disposición. A mí me gusta siempre poder colaborar más allá del trabajo, porque tengo la suerte de poder decir de que trabajo de lo que me gusta y de lo que amo, y le pongo bastante pasión, ¿sí? No sé si lo hago bien, trato de hacerlo bien, obviamente, me sigo formando, me sigo capacitando, así que cualquier duda, consulta, algo que necesiten, nada, a disposición y sin problema. Muchísimas gracias de verdad a todos, y nada, nos estamos viendo y espero que pronto, porque la verdad que extraño también. Bueno, profes, primero, bueno, Claudio, agradecerte la presencia tuya y el aporte. Natalia, lo que me pasa a mí con los profes de la casa, cuando uno los conoce hace tantos años, es el crecimiento profesional que han tenido. Como decía Guillermo, ¿no? Guillermo, uno que las conoce de piba, o cuando hace 10, 15 años manejaban un grupito de Colonia, hoy
estos monstruos adelante nuestro. Peor, Guillermo me conoció atrás de un banco de profesorado, más chica la todavía. Y lo cual, y se hace mucho más lindo, ya te decía Natalia, como nos viene pasando en las últimas jornadas, cuando los profes que nos enseñan son de la propia casa. Por el otro lado me llevo este disparador para pensar entre todos, que es lo que decía Natalia, lo que decía Claudio, que es la vuelta. Esto, pensar entre todos cómo va a ser la vuelta. Profes, una vez más, muchas gracias a la presencia de ustedes. Gustavo, nuevamente felicitaciones porque sos un generador permanente de estos espacios, Gustavo Pisos. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chau, gente. Muchas gracias, Saludos, cuídense. chicos. Gracias a todos, gracias por la invitación. Chao, muchas gracias. Chao, Muchas gracias por la invitación y muy Natalia, buena la charla. excelente. Muy buena la charla. Muchas gracias, Chao, Gus. Claudio. Nos Gracias, vemos. chau, gracias. Saludos. Natalia. Chao, Claudio. Chao, Martín. Hasta luego.